Hoy vamos a destapar una de las cajas de Pandora más oscuras de nuestra historia reciente. Todos los cubanos sabemos que la dictadura está llena de secretos, pero hay uno que resuena con particular fuerza. Se trata de la eterna envidia que Raúl Castro siempre sintió por la figura de su hermano mayor, Fidel. Desde las calles de La Habana hasta el exilio en Miami, este es un rumor que nunca ha dejado de crecer. El hermano menor vivió toda su miserable vida condenado a ser simplemente la sombra de un líder narcisista y ególatra. Muchos afirman hoy con total seguridad que el resentimiento acumulado durante décadas terminó por pudrirle el alma por completo. La especulación popular sugiere que la muerte del dictador mayor no trajo lágrimas reales a los ojos del general. Al contrario, se dice en los pasillos del poder que Raúl sintió un profundo alivio cuando su hermano finalmente desapareció. Imaginen el nivel de odio silencioso que debe existir para alegrarse del final de tu propia sangre por pura ambición. Durante casi medio siglo, tuvo que tragar saliva y agachar la cabeza ante cada locura que se le ocurría a Fidel. Esa humillación constante forjó un carácter frío, calculador y sumamente vengativo que hoy sufre en carne propia nuestro amado pueblo. Cuba entera fue rehén no solo del comunismo, sino de una rivalidad fraternal sumamente tóxica y destructiva a niveles impensables. El luto nacional que nos obligaron a fingir fue la mayor obra de teatro que Raúl dirigió en toda su vida. Detrás de sus gafas oscuras, muchos aseguran que sus ojos brillaban de satisfacción al saberse dueño absoluto de la finca. Hoy vamos a analizar cómo esa envidia enfermiza lo llevó a destruir sistemáticamente lo poco que la revolución había construido. Para entender este profundo rencor familiar, tenemos que viajar obligatoriamente a los primeros años de estos dos nefastos personajes. Desde muy jóvenes en Virán, la personalidad magnética y avasalladora de Fidel opacaba por completo a un Raúl retraído. Mientras el mayor acaparaba todas las miradas y la atención, el menor se iba refugiando en complejos de inferioridad evidentes. Esa dinámica enfermiza se trasladó directamente a la lucha armada en la Sierra Maestra y a la posterior toma del poder. Fidel siempre fue la voz cantante, el tribuno que hipnotizaba a las masas con sus discursos interminables y llenos de mentiras. Raúl, carente de todo carisma, fue relegado al oscuro papel de organizador militar y verdugo implacable de la revolución triunfante. Él era quien firmaba las terribles órdenes de fusilamiento en la cabaña, asumiendo el trabajo sucio que el mayor evitaba públicamente. Así se fue construyendo la falsa imagen del hermano bueno y visionario frente al hermano malo, gris y sanguinario. Esta división de roles alimentó un monstruo de envidia en el interior del general que crecía con el paso de los años. Cada plaza llena aplaudiendo a Fidel era una puñalada directa al ego marchito del eterno número 2 del régimen cubano. La historia oficial intentó vender la imagen de una lealtad inquebrantable, pero la realidad puertas adentro era muy diferente. Los escoltas y allegados conocían bien las rabietas y los silencios tensos que se producían cuando el mayor imponía su voluntad. Raúl nunca tuvo voz propia durante 50 años. Siendo simplemente el ejecutor de los caprichos de una mente megalómana. Ese silencio forzado es el caldo de cultivo perfecto para la traición y el deseo ardiente de venganza personal. El complejo de inferioridad se transformó lentamente en un plan meticuloso para borrar el legado de quien tanto lo humilló. Cuando Fidel enfermó gravemente en el año 2006, el escenario político de la isla cambió de forma radical. La cesión del poder no fue un acto de amor fraternal, sino una necesidad imperiosa ante un cuerpo que fallaba. En ese preciso instante, Raúl Castro vio finalmente la oportunidad de oro que había esperado pacientemente durante toda su vida. Muchos analistas y cubanos de a pie coinciden en que el general comenzó a desmantelar la obra fidelista desde el primer día. Lo hizo de forma sutil al principio, para no despertar sospechas entre los fanáticos seguidores de su hermano, que aún respiraba. Sin embargo, su agenda oculta era clara y buscaba eliminar cualquier rastro del romanticismo revolucionario que caracterizó la etapa anterior. Empezó a quitar de sus puestos clave a todos los ministros y dirigentes jóvenes que Fidel había apadrinado personalmente. Los famosos talibanes del fidelismo fueron cayendo en desgracia uno por uno,
acusados de corrupción o simplemente apartados por supuesta ineficiencia. Esta purga silenciosa fue la primera gran estocada de Raúl a la memoria y a la autoridad menguante de su hermano. Quería rodearse exclusivamente de militares leales a él, hombres de verde olivo que no cuestionaran sus órdenes bajo ninguna circunstancia. El cambio de guardia fue brutal y dejó claro que el poder en Cuba ya no residía en el carisma, sino en los tanques. Mientras el pueblo seguía pasando hambre, la nueva élite militar se frotaba las manos preparándose para tomar el control económico total. La enfermedad del hermano mayor fue la excusa perfecta para imponer un pragmatismo frío y despiadado sobre la isla entera. Raúl no sentía compasión por el estado de salud de Fidel, sino la prisa ansiosa de quien hereda una fortuna codiciada. Así comenzó el triste mandato del segundón, marcado por el resentimiento y el deseo de demostrar que él mandaba ahora. La muerte definitiva de Fidel en 2016 fue el clímax de esta historia de rencores ocultos y ambiciones desmedidas. Las cenizas recorrieron el país en una caravana patética que parecía más un circo romano que un funeral de Estado. Durante esos días de supuesto dolor nacional, la actitud de Raúl Castro fue analizada con lupa por todo nuestro pueblo. Muchos notaron una frialdad pasmosa en su rostro, una ausencia total de lágrimas genuinas que confirmaba los peores rumores circulantes. Se especuló fuertemente que en la intimidad de su hogar, el general brindó por haber sobrevivido a su insoportable verdugo psicológico. Con Fidel bajo una piedra en Santiago de Cuba, ya no había nadie que pudiera frenar sus planes de rediseño nacional. La envidia acumulada por fin tenía vía libre para manifestarse en forma de políticas destructivas disfrazadas de supuestas reformas urgentes. Lo primero que hizo fue prohibir que se usara el nombre de su hermano en calles, plazas o monumentos públicos nacionales. Vendió esta medida al mundo como una última voluntad contra el culto a la personalidad, pero la realidad era otra. Raúl simplemente no quería ver el nombre de Fidel en cada esquina, recordándole eternamente su papel secundario en la historia. Quería borrar su figura del paisaje urbano para poder instaurar su propio dominio sin fantasmas que le hicieran incómoda sombra. Es un acto de profunda mezquindad que solo puede entenderse desde la óptica de un hombre consumido por celos históricos. El pueblo cubano, con su sabiduría popular característica, captó inmediatamente el mensaje oculto detrás de esta supuesta modestia revolucionaria oficial. Sabíamos que el hermano menor estaba limpiando la casa para imponer su propio estilo autoritario, gris, militarizado y carente de ideas. El luto fue falso, y la supuesta devoción al líder histórico se desvaneció tan pronto como la piedra selló la tumba. Inmediatamente después de asumir el control total, Raúl aceleró la destrucción de los pocos programas sociales que Fidel había impulsado. La famosa batalla de ideas, que tanto dinero costó al país, fue archivada en un cajón oscuro sin ninguna contemplación. Los trabajadores sociales, que eran el ejército personal del mayor, perdieron todo su poder y fueron olvidados por el nuevo régimen. Los programas de televisión educativa y los inventos absurdos de la revolución energética fueron desmantelados con una frialdad verdaderamente asombrosa. Muchos aseguran que esta destrucción no respondía solo a la falta de presupuesto, sino a un profundo deseo de venganza personal. Raúl quería demostrar que las ideas de su hermano eran simples locuras insostenibles que habían llevado al país a la ruina. Al eliminar estos programas, estaba gritándole al mundo que Fidel era un pésimo administrador y que él venía a arreglarlo todo. Sin embargo, su supuesta capacidad organizativa resultó ser un fraude monumental que hundió a la isla en una miseria aún peor. La envidia lo cegó tanto que prefirió destruir lo existente antes que intentar mejorar las condiciones de vida de los cubanos. La salud pública y la educación, las antiguas vitrinas del castrismo, sufrieron recortes brutales bajo su ineficiente mando militar directo. Los hospitales se deterioraron a un ritmo alarmante mientras los recursos del Estado se desviaban hacia la construcción de hoteles lujosos. A Raúl nunca le importó el bienestar del pueblo. Solo le interesaba consolidar el poder económico en manos de sus generales de confianza. Esta transferencia de riquezas hacia la casta militar es el legado más nefasto y doloroso de su resentido paso por el poder.
Destruyó el mito de la revolución igualitaria para instaurar un capitalismo de Estado mafioso, cruel, despiadado y sumamente exclusivo. El odio hacia el hermano mayor se tradujo en un desprecio absoluto hacia las necesidades básicas de la población cubana. El gran instrumento que Raúl Castro utilizó para adueñarse del país fue el famoso e intocable consorcio militar conocido como Gaesa. Este monopolio gigante, dirigido por su exyerno y hombres de extrema confianza, fue la herramienta perfecta para su venganza silenciosa. Fidel siempre había mantenido a los militares alejados del control económico total, desconfiando profundamente de su capacidad para generar riqueza. Pero Raúl, en un acto de desafío póstumo, les entregó las llaves de la economía nacional en bandeja de plata brillante. Gaesa absorbió rápidamente los sectores más lucrativos del país, desde el turismo internacional hasta las redes de tiendas recaudadoras de divisas. De la noche a la mañana, los comandantes de Verde Olivo se convirtieron en empresarios implacables que operaban con total impunidad legal. Esta fue la forma perversa en que Raúl aseguró la lealtad de las tropas y construyó su propio imperio financiero personal. El contraste con la época de Fidel era evidente y generó un enorme descontento entre los viejos comunistas de línea dura. Ellos veían con horror cómo los principios socialistas eran pisoteados por una élite militar que se enriquecía descaradamente frente al pueblo hambriento. Pero nadie se atrevió a alzar la voz por miedo a la maquinaria represiva que el general había perfeccionado durante décadas. Raúl disfrutaba viendo cómo el modelo utópico de su hermano se convertía en una vulgar cleptocracia de estilo puramente mafioso. Su envidia lo llevó a pervertir hasta el último rincón de la sociedad cubana, instaurando la corrupción como política de Estado. Los militares hoy son los dueños de Cuba gracias al resentimiento profundo de un hombre que quiso ser más grande que Fidel. Y en su empeño por superarlo, lo único que logró fue multiplicar exponencialmente el sufrimiento de millones de familias inocentes. La creación del monstruo de Gaesa es la prueba definitiva de que la venganza personal guió sus pasos en el poder absoluto. La llegada de Raúl al poder supremo también trajo consigo un cambio drástico en la forma de reprimir a la disidencia interna. Fidel era un maestro de la manipulación psicológica, utilizando turbas enardecidas y mítines de repudio para silenciar a sus opositores políticos. El hermano menor, carente de esa influencia sobre las masas, institucionalizó la violencia estatal a través de un inmenso aparato policial. La seguridad del Estado creció de manera desproporcionada, convirtiendo a cada ciudadano cubano en un sospechoso constante y un enemigo potencial. Los arrestos arbitrarios de corta duración y las golpizas sistemáticas se convirtieron en la nueva norma para aterrorizar a la población civil. Raúl no necesitaba dar largos discursos para imponer el miedo, le bastaba con soltar a sus perros de presa en las calles. Esta brutalidad calculada refleja el carácter oscuro de un hombre que siempre vivió acomplejado por su propia falta de brillantez pública. En su mente enferma, la única forma de mantener el control sin el aura mágica de Fidel era aplicando el terror absoluto. Las valientes damas de blanco sufrieron en carne propia esta escalada represiva, siendo golpeadas sin piedad domingo tras domingo por esbirros a sueldo. El general demostró que no tenía escrúpulos ni límites morales a la hora de aplastar cualquier intento de rebelión democrática pacífica. Su envidia lo transformó en un dictador mucho más ortodoxo, de manual, al estilo de las viejas tiranías soviéticas más sanguinarias. La isla entera se convirtió en una prisión de máxima seguridad donde pensar diferente era, y sigue siendo, un delito gravísimo. La crueldad de Raúl no tiene el disfraz ideológico que usaba Fidel, es una maldad cruda, gris y sumamente cobarde. Es el típico comportamiento del matón de patio de colegio que necesita golpear a los más débiles para sentirse temporalmente poderoso. Así gobernó y así sigue mandando desde las sombras, con la mano dura de un tirano resentido con su propia historia. Mientras el régimen se militarizaba y se volvía más opresivo, la economía familiar cubana caía en un abismo oscuro y profundo. Las supuestas reformas raúlistas, los famosos lineamientos, no fueron más que una gran farsa para ganar tiempo y engañar a la comunidad internacional. Permitieron algunos pequeños negocios privados,
pero siempre bajo un control estatal asfixiante que impedía cualquier tipo de crecimiento real e independiente. La intención nunca fue empoderar al pueblo, sino aliviar la inmensa carga del Estado incapaz de garantizar el sustento de la nación. Raúl Castro demostró ser un pésimo estratega económico, empeorando incluso el ya de por sí desastroso panorama que había dejado Fidel. La producción agrícola se desplomó drásticamente porque los militares no tienen la más mínima idea de cómo hacer parir la tierra cubana. La envidia que sentía por la fama de su hermano no le otorgó mágicamente la inteligencia necesaria para gobernar un país decentemente. De hecho, su terquedad y su visión cuadriculada de la realidad aceleraron el colapso de las infraestructuras vitales de toda la isla. Los apagones regresaron con más fuerza, el transporte público desapareció y las colas para conseguir comida se convirtieron en campos de batalla diarios. Muchos cubanos comenzaron a decir en voz baja que, con todos sus inmensos defectos, Fidel al menos mantenía cierta estabilidad ficticia. Este tipo de comentarios debieron haber enfurecido enormemente a un Raúl que anhelaba desesperadamente ser reconocido como el salvador de la patria. Pero la terca realidad demostró que él solo era un destructor eficiente, incapaz de construir un futuro próspero para los suyos. El hambre que hoy azota a Cuba es el resultado directo de la mediocridad de un líder que gobernó motivado por el odio. Su fracaso absoluto es la mejor evidencia de que la envidia nunca puede ser el motor del verdadero desarrollo de una nación. Terminó arruinando por completo los escasos logros productivos del país solo para no darle la razón a su antecesor fallecido. La traición de Raúl hacia la vieja guardia comunista es otro capítulo fascinante de esta saga familiar de envidias y puñaladas traperas. Para asegurar su dominio, no dudó en apartar de malas maneras a figuras históricas que habían luchado junto a ellos en la sierra. Hombres de la absoluta confianza de Fidel fueron obligados a jubilarse forzosamente bajo humillantes pretextos de salud o supuestos errores estratégicos. El hermano menor no quería a nadie cerca que pudiera recordarle la época en que él era solo un simple peón del tablero. Necesitaba rodearse de burócratas serviles, de títeres sin historia ni peso político propio que obedecieran ciegamente sus directrices más absurdas. Así fue como empezaron a ascender figuras grises e incompetentes, como el actual puesto a dedo Miguel Díaz-Canel, a las altas esferas gubernamentales. La selección de este tipo de dirigentes mediocres no fue casualidad, fue un plan fríamente calculado por el maquiavélico general anciano. Raúl sabía que alguien con carisma o inteligencia brillante podría convertirse en una amenaza real para su control detrás de las cortinas. Por eso apostó por la mediocridad absoluta, garantizando que el nuevo liderazgo fuera tan aburrido y opaco como su propia personalidad sombría. Esta decisión ha resultado catastrófica para el país, porque dejó el destino de millones en manos de administradores sumamente ignorantes y torpes. La envidia de Raúl no solo destruyó el presente, sino que también hipotecó gravemente el futuro político de la nación caribeña. Quiso borrar la sombra de Fidel cortando todas las cabezas que sobresalían, dejando un paisaje desolador de sumisión, incapacidad y estupidez generalizada. Los viejos fidelistas murieron solos, olvidados y masticando el amargo sabor de la traición de quien decía ser su gran camarada. Raúl Castro se coronó como el rey absoluto de las cenizas, gobernando un imperio en ruinas que él mismo ayudó a incendiar. Su legado personal es un gabinete de ineptos que hoy no saben cómo frenar el desastre inminente que se les viene encima. El gran repudio que hoy siente el noble pueblo cubano por la figura de Raúl Castro es inmenso y totalmente palpable. A diferencia de Fidel, que todavía engañaba a algunos incautos con su labia, a Raúl nadie le perdona absolutamente nada en las calles. Es visto popularmente como el gran padrino de una mafia familiar que secuestró la isla para su propio beneficio económico exclusivo. Su voz temblorosa y sus discursos leídos con dificultad solo inspiran burlas y un profundo desprecio entre las nuevas generaciones de cubanos libres. La gente sabe perfectamente que detrás de su fachada de anciano retirado se esconde el verdadero culpable de la tragedia nacional actual. Cuando el país entero salió a protestar el 11 de julio, los insultos más fuertes fueron dirigidos directamente hacia su persona cobarde.
Los cubanos rompieron la barrera del miedo y señalaron al general como el máximo responsable del hambre y la miseria que los asfixia. Su inmensa envidia lo llevó a acaparar todo el poder, pero también lo convirtió en el blanco principal de la ira popular acumulada. Ya no hay escudo mediático que pueda proteger su deteriorada imagen pública, el velo de mentiras se ha desgarrado para siempre irreversiblemente. El pueblo cubano ha despertado de su letargo y se ha dado cuenta de que fue víctima de un macabro juego de tronos familiar. La rivalidad entre estos dos hermanos psicópatas nos costó la libertad, el progreso y la separación de millones de familias inocentes. Raúl pasará tristemente a la historia no como el gran reformador que soñó ser, sino como el verdugo definitivo de la nación. El odio que cultivó durante décadas contra su hermano terminó germinando en el corazón de todo un país, pero esta vez dirigido contra él. Es la justicia poética más amarga para un dictador que intentó robarse la gloria y terminó cosechando la peor de las maldiciones populares. Ningún militar de alto rango podrá salvarlo jamás del inmenso juicio moral que la historia ya ha comenzado a emitir severamente. La profunda herida del exilio cubano tiene mucho que decir sobre esta destructiva y letal envidia entre los hermanos Castro. Nuestra valiente diáspora siempre ha sabido leer entre líneas las mentiras que la dictadura intenta venderle al mundo libre y democrático. Desde las emisoras de Miami hasta las tertulias en Madrid, el análisis sobre la maldad de Raúl siempre ha sido muy certero. El exilio fue testigo directo de cómo este hombre gris operaba desde las sombras, tejiendo alianzas macabras y eliminando adversarios con suma frialdad. Para los millones de cubanos desterrados, Raúl nunca fue la supuesta parte moderada de la revolución, como algunos ilusos políticos extranjeros creyeron. Fue siempre el implacable ejecutor, el asesino de escritorio que firmaba sentencias de muerte sin que le temblara el pulso ni un segundo. La enorme comunidad en el exterior sabe perfectamente que la miseria actual de Cuba es el diseño deliberado de este general resentido. Él prefirió ver a su propio pueblo huyendo en balsas improvisadas antes que aflojar el control económico que tanto trabajo le costó arrebatar. El exilio cubano nunca le ha dado ni un milímetro de tregua, denunciando constantemente sus crímenes en todos los foros internacionales posibles. Es gracias a esta incansable labor que el mundo empieza a comprender la verdadera y oscura naturaleza del régimen comunista de La Habana. La envidia de Raúl Castro intentó destruir también la esperanza de los exiliados, pero logró exactamente el efecto contrario al deseado. Hoy tenemos un exilio más fuerte, más unido y más determinado que nunca a ver el fin inminente de esta asfixiante y larga pesadilla. Los de allá y los de aquí compartimos el mismo profundo desprecio por el hombre que arruinó la vida de 3 generaciones enteras. El castigo histórico de Raúl será ver cómo la nación que él dividió con su odio se une finalmente para reconstruir una patria nueva. Esa unión indisoluble será la gran victoria final sobre el asqueroso rencor que este anciano intentó sembrar en nuestros propios corazones patriotas. El impacto del desastroso modelo raulista en la juventud cubana ha sido completamente devastador, aniquilando sus sueños y sus escasas esperanzas. Los jóvenes de hoy nacieron bajo el férreo control del general, sin conocer siquiera la falsa etapa dorada que prometía el líder mayor. Para ellos, el comunismo no tiene ningún tipo de atractivo romántico, es solo sinónimo de largas colas, apagones eternos y una abrumadora represión policial. La envidia de Raúl por destruir la obra de su hermano dejó a las nuevas generaciones viviendo en ruinas materiales y un inmenso vacío espiritual. No hay futuro posible en una isla gobernada por ancianos militares que se niegan a soltar las riendas del poder por puro egoísmo. Esta situación ha provocado el éxodo migratorio más grande y doloroso de toda nuestra triste historia republicana durante los últimos años recientes. Miles de jóvenes arriesgan sus vidas en selvas centroamericanas y mares infestados de tiburones huyendo del legado infernal de este tirano mediocre. Es una inmensa sangría de talento y juventud que deja al país envejecido y sin fuerzas vitales para levantarse de sus propias cenizas. Raúl Castro no siente absolutamente ninguna culpa por este desastre demográfico. Para él la fuga masiva de cerebros es solo una válvula de escape. Mientras menos jóvenes rebeldes queden en la isla,
más fácil será para su mafia militar mantener el control absoluto sobre los sumisos y cansados. Es un plan macabro y genocida que demuestra la total falta de humanidad de un líder consumido por su propio narcisismo de segundón. La inmensa envidia que lo carcomía por dentro terminó secando las raíces mismas de la nación caribeña, condenándola a una muerte lenta y muy agónica. Los jóvenes que escapan llevan consigo el repudio eterno hacia un sistema fracasado y hacia la familia que lo engendró y lo perpetuó cruelmente. Ellos serán definitivamente los encargados de construir la Cuba libre del mañana, muy lejos de las venenosas garras de la dinastía castrista. Esa inmensa diáspora juvenil regresará triunfante el día soñado en que la isla entera se sacuda de una vez esta pesada plaga tiránica. Resulta irónico analizar cómo el falso comunismo pregonado por los Castros sirvió de excusa para tapar una simple y vulgar guerra de egos familiares. Hablaron durante años del hombre nuevo, de la igualdad social y del sacrificio patriótico mientras ellos vivían como reyes rodeados de envidias palaciegas. La verdadera ideología de la dictadura cubana nunca fue el marxismo, sino el mantenimiento del poder absoluto y la satisfacción personal de sus líderes. La historia de Fidel y Raúl es la historia de Caín y Abel, pero a una escala nacional que arrastró a millones al abismo. El odio escondido, los celos enfermizos y las ansias de venganza fueron los verdaderos motores que impulsaron las políticas de Estado durante 6 décadas. Es aberrante pensar que el destino de un país entero dependiera de los traumas infantiles no resueltos de 2 hermanos sumamente perturbados mentalmente. Esta es la gran estafa del comunismo cubano, un inmenso teatro montado para satisfacer la vanidad del mayor y calmar la envidia del menor. El pueblo trabajador fue utilizado tristemente como carne de cañón, como simples extras en una película de terror dirigida por 2 psicópatas sin empatía. Mientras los cubanos hacían enormes sacrificios, ellos se repartían el país como si fuera una finca privada heredada de sus abuelos terratenientes. El desastre actual es la prueba fehaciente de que un sistema basado en la mentira y el rencor nunca puede generar ningún tipo de prosperidad. La miseria es el único gran logro real y comprobable que la familia Castro le heredará a la historia de nuestro continente americano. Raúl creyó ser más astuto al sobrevivir a su hermano, pero el inmenso colapso de su propio modelo lo expuso frente al mundo entero. Su tan cacareado pragmatismo resultó ser una inmensa estafa que solo enriqueció a su pequeño círculo militar mientras el pueblo moría de inanición. La historia no lo absolverá jamás. Lo condenará sin piedad por haber sido el arquitecto de la destrucción total y definitiva de nuestra patria. El gran juicio final revelará detalladamente cómo su envidia fraternal lo llevó a cometer el peor de los crímenes de lesa humanidad. Hoy en día, las apariciones públicas del anciano general son cada vez más escasas, patéticas y envueltas en un gran misterio oficial. Lo sacan de su escondite de vez en cuando, casi siempre sostenido por sus guardaespaldas, para intentar proyectar una falsa imagen de unidad inquebrantable. Sus manos temblorosas y su mirada perdida son el vivo reflejo del inmenso deterioro físico y moral del régimen que él mismo construyó pacientemente. Muchos especulan firmemente que su propia cúpula militar ya lo ve como un enorme estorbo, repitiendo exactamente la misma historia que él protagonizó con Fidel. Es el ciclo kármico y repetitivo de las dictaduras, donde el traidor finalmente termina siendo traicionado por aquellos a los que él mismo enseñó a morder. El tremendo miedo a perder el poder los tiene a todos sumidos en una profunda paranoia que les impide dormir tranquilos en sus inmensas mansiones. Saben perfectamente bien que cuando Raúl cierre los ojos para siempre, se desatará una feroz e incontrolable guerra de clanes por el inmenso botín nacional. La herencia maldita de su inmensa envidia será un país en ruinas y una cúpula mafiosa dispuesta a matarse entre sí para no hundirse. El pobre títere Díaz-Canel es solo una pantalla de humo frágil que no resistirá el inmenso huracán de ambiciones que se avecina rápidamente. El castrismo sin un Castro al mando es un cuerpo sin cabeza que está dando dolorosos y peligrosos bandazos ciegos en medio del abismo. La destrucción institucional que Raúl provocó para asegurar su propio reinado personal hoy se vuelve en contra de la supervivencia misma de toda su tiranía. Dejó el país completamente en quiebra,
con una deuda externa impagable y una población exhausta pero sumamente rebelde y lista para la estocada final. El gran triunfo de su resentimiento fue verdaderamente efímero, y el triste final de su obra será el colapso estrepitoso de su adorado y podrido ejército. Ver a su propio linaje desmoronarse ineludiblemente es el precio altísimo que paga por haber vendido el futuro de Cuba a sus caprichos. Al final de todo, la temible sombra de su envidia terminará enterrando definitivamente el apellido manchado de sangre en la más oscura miseria. La profunda incertidumbre que se vive hoy en las oscuras calles de Cuba es el resultado directo de toda esta infinita y macabra locura familiar. Nadie sabe con certeza qué va a pasar mañana, pero en el aire se respira la inminencia de un cambio radical y totalmente necesario. La gente ya no tiene absolutamente nada que perder, porque esta cúpula insensible y cruel les robó hasta el miedo a las represalias. Las frecuentes y valientes protestas que ocurren a lo largo y ancho de toda la isla son el preludio claro del fin de una era. El aparato represivo se muestra cada vez más desesperado, golpeando con inmensa brutalidad porque sabe que han perdido por completo la fundamental batalla de las ideas. No pueden detener el avance arrollador de la verdad ni pueden ocultar por más tiempo el gigantesco fracaso de su modelo comunista obsoleto y parasitario. La inmensa envidia de Raúl Castro destruyó la fachada benevolente de la revolución y dejó a la vista el feo y verdadero rostro del monstruo. Los cubanos merecemos construir un futuro libre de dictadores cobardes y de traumas psicológicos arrastrados por gobernantes mediocres y llenos de infinito rencor. La futura y próspera república que construiremos estará basada en el amor verdadero a la patria, el enorme respeto a las libertades y el progreso individual. Nunca más permitiremos que una sola familia se adueñe de nuestros destinos y nos condene a vivir en la más absoluta de las miserias humanas. El altísimo precio que hemos pagado por culpa de estos dos hermanos ha sido demasiado doloroso, pero nos ha dejado grandes lecciones para el mañana. El anhelado fin de la pesadilla castrista está sumamente cerca y dependerá exclusivamente de nuestra firme resistencia frente al inmenso terror del Estado. La gran pesadilla nacida del odio llegará a su fin inevitablemente, dando paso al esperado y muy glorioso amanecer de una nueva Cuba libre. Esa libertad tan esperada limpiará maravillosamente todas las enormes lágrimas derramadas por millones de madres cubanas durante décadas de total sufrimiento comunista. Nunca más habrá lugar en nuestra hermosa isla tropical para el profundo resentimiento envidioso que caracterizó permanentemente al peor general de nuestra historia. Es vital que la valiosa comunidad internacional deje de mirar hacia otro lado y condene enérgicamente los inmensos crímenes de esta dictadura moribunda y decadente. Los gobiernos democráticos del mundo entero no pueden seguir legitimando a un régimen mafioso que masacra impunemente a su propio y pacífico pueblo. La falsa aura romántica que rodeaba a Fidel ya no existe, y la verdadera naturaleza criminal de Raúl está completamente expuesta ante todos los ojos. Es una inmensa vergüenza que aún existan líderes políticos que prefieran hacer negocios sucios con los opresores en lugar de apoyar a las víctimas. Cada dólar que entra a las enormes arcas de Gaesa sirve exclusivamente para financiar los garrotes que golpean sin piedad a las valientes madres cubanas. Las organizaciones globales de derechos humanos deben exigir sin descanso la liberación inmediata y total de todos nuestros admirables e inocentes presos políticos. No podemos permitir bajo ninguna circunstancia que el anciano dictador y sus secuaces mueran tranquilamente en sus camas sin pagar por sus horrendos actos. La justicia transicional será un paso absolutamente fundamental e ineludible en la futura e inminente reconstrucción moral y política de nuestra amada nación. La envidia y la maldad demostrada por esta cúpula no pueden quedar en la simple y llana impunidad que tanto dolor e ira nos genera. El buen pueblo cubano exige verdadera justicia, no venganza. Exige que los tribunales condenen a quienes destruyeron sistemáticamente nuestro inmenso y hermoso país tropical. El triste final de Raúl Castro debe servir de gran escarmiento mundial para que ningún otro tirano intente someter jamás a sus propios conciudadanos. La firme solidaridad internacional es una herramienta sumamente poderosa que nos ayudará a empujar con fuerza el muro desgastado de la tiranía castrista.
Alzaremos muy fuerte nuestra voz unida para que todo el extenso planeta sepa que los buenos cubanos no nos rendiremos jamás en nuestra lucha. Las fuertes condenas de los países democráticos acelerarán maravillosamente la caída estrepitosa del tirano envidioso que robó todos los derechos de nuestra gente. El mundo tiene la inmensa obligación moral de aislar y arrinconar totalmente a esta mafia militar que secuestró la libertad de la nación. A pesar de todo el profundo sufrimiento causado por esta letal y envidiosa familia, el alma del pueblo cubano sigue siendo maravillosamente invencible e inquebrantable. Hemos sobrevivido estoicamente a las peores plagas, a la separación dolorosa, al hambre constante y al inmenso terrorismo de Estado implementado sistemáticamente por los opresores. La historia juzgará con inmensa dureza a estos oscuros personajes, enviándolos al basurero más sucio y olvidado de la memoria de nuestra gran nación. Lo que Fidel construyó con inmensas mentiras, Raúl lo destruyó con envidia, pero nosotros reconstruiremos nuestra hermosa patria basándonos exclusivamente en el amor fraterno. La sagrada libertad no es un simple regalo que nos darán, es un derecho fundamental que estamos conquistando con nuestro inmenso sacrificio diario. Desde los oscuros calabozos de máxima seguridad hasta las iluminadas calles de Miami, el grito unánime es exactamente el mismo: queremos una Cuba totalmente libre. La tiranía tiembla de pánico al ver que no ha podido doblegar jamás el inmenso espíritu rebelde de aquellos a los que intentó someter. Las inmensas mentiras del noticiero oficial ya no sirven absolutamente de nada, porque la luz transparente de la verdad ciudadana inunda cada rincón. Somos afortunadamente la última generación que tendrá que soportar la inmensa carga de esta asfixiante dictadura comunista de más de 60 largos años. El resentimiento y el odio nunca podrán vencer definitivamente al gran anhelo humano de vivir en plena democracia, paz y verdadera dignidad ciudadana. Mantengamos siempre la frente muy en alto y la dignidad totalmente intacta, sabiendo que la victoria final de los justos es verdaderamente inevitable. El legado amargo de Raúl Castro se esfumará como polvo en el viento caribeño, dejando paso a una nueva era de luz inagotable. La gran historia nos pertenece legítimamente a nosotros, al buen pueblo valiente, y no a los viejos dictadores acomplejados que hoy mueren de miedo. La hermandad auténtica de nuestra maravillosa gente borrará completamente los oscuros vestigios del odio fraternal que casi aniquila las raíces de nuestra sociedad civil. Todos unidos, hombro con hombro, escribiremos definitivamente el prólogo más glorioso y vibrante del esperado renacimiento democrático de la isla amada por todos. Mi querida familia cubana, hemos llegado al final de este profundo recorrido por una de las verdades más oscuras e incómodas de nuestra terrible dictadura. Analizar esta macabra envidia nos ayuda enormemente a entender por qué nuestra amada isla fue llevada intencionalmente a la ruina más absoluta y cruel. Nunca debemos olvidar ni perdonar estas manipulaciones emocionales que nos costaron la valiosa y sagrada libertad de varias generaciones de buenos y trabajadores compatriotas. La caída definitiva de este gran teatro de horrores y mentiras está cada día más cerca, y todos nosotros somos protagonistas de este momento. Les pido de inmenso corazón que no se desanimen jamás frente a las crecientes dificultades que el castrismo agonizante nos impone a diario. Compartan toda esta valiosa información por todas partes para seguir derribando el inmenso muro de la censura que la cúpula comunista intenta mantener vivo. Cada pequeño comentario y cada visualización en este vídeo es un duro y certero golpe directo a la cara de los represores de nuestra patria. Ayúdenme firmemente a que la poderosa voz de nuestra nación oprimida cruce todas las fronteras geográficas y llegue a los lugares más recónditos del mundo. La ansiada reconstrucción de Cuba requerirá de la unión inquebrantable de todos los cubanos dignos, tanto los que sufren dentro como los exiliados fuera. Sigamos denunciando sin ningún tipo de miedo las profundas grietas de un sistema político fracasado que se hunde estrepitosamente por el peso de sus maldades. Mantengamos siempre viva la hermosa llama de la esperanza, sabiendo con total certeza que el sol radiante de la libertad pronto iluminará nuestra tierra. Gracias infinitas por dedicarme su valioso tiempo hoy, por estar siempre presentes y por amar a nuestra patria por encima de todas las cosas terrenales.
No se olviden nunca de suscribirse a este espacio para seguir desenmascarando unidos todas y cada una de las trampas de la dictadura moribunda. Un abrazo inmenso, muchísima fuerza para todos mis valientes hermanos y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo con más fuerza y verdad.